señoras y señores, a todos los presentes les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Guillermo de Jorge y soy el delegado de la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias. Y es un placer para mí dirigirme a ustedes con motivo de la presentación del ensayo Distopía del consultor y profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Josu Barrutia. Antes de nada, quiero agradecer la asistencia de todas las personas que han hecho posible este evento. Y en primer lugar, es un honor poder contar en este acto con la presencia del señor presidente, don José Luis Rodríguez Zapatero. Bienvenido, señor presidente. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida también y el agradecimiento a John Sistiaga, periodista y corresponsal de guerra, premio Ortega y Gasset, y que ha participado en este ensayo con la crítica en la contraportada, y que hoy también nos acompañará, muy especialmente en estos momentos de pandemia. Quiero también dar las gracias a la Fundación Internacional de Derechos Humanos por el apoyo incondicional de hacer realidad este evento, tanto los convenios marcos que hemos establecido con las diferentes editoriales, como también esta publicación que sea capaz de ver la luz en manos de nuestro compañero y querido Josu Gómez. En especial a la Fundación, a nuestra querida presidenta María Claudia Cambí y a nuestro querido secretario don Jaume Núñez i Ribó. Quiero también dar las gracias al compromiso de la editorial Tierra Trivium, a su directora Jimena Tierra y a la editora Arbaca Martín por hacer posible este exquisito y necesario ensayo, que gracias al trabajo y al esfuerzo editorial, en unos tiempos en los que son necesarios la determinación y la constancia, han hecho posible que sean realidad este tipo de eventos, este tipo de proyectos, este tipo de publicaciones. Gracias al convenio marco de colaboración con la Fundación Internacional de Derechos Humanos, a través de sus diferentes delegaciones, que dará la oportunidad, ahora sí, de acercarnos a aquellos autores y personalidades que con su trayectoria profesional y moral pueden dar luz a través de sus escritos, siguiendo de ejemplo y de guía al conjunto de la sociedad. Un especial agradecimiento, un especial abrazo y cariño a Gibolá Basier Emanuel, que ha hecho posible que el señor presidente esté hoy con nosotros y que siempre ha estado apoyándonos en todas aquellas actividades que hemos desarrollado también a nivel nacional e internacional. Y, como no, a Josu Gómez Barrutia, que supone esa persona para nosotros y para nuestra institución, para la Fundación Internacional de Derechos Humanos, el ejemplo a seguir. Considerado entre los 24 líderes económicos del futuro por el Instituto Jussieu, licenciado en Derecho, diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo. En el año 2006, Josu Gómez Barrutia fue seleccionado en el programa de Jóvenes Líderes por la Fundación Jaime Vera. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y profesor, colaborador de la Universidad Autónoma de Madrid, y le ha sido otorgado el premio Innovación por la Roma Business School y el premio de liderazgo latino en Nueva York en el año 2018. Hablar de Josu Gómez Barrutia es hablar de un profesional que siempre ha estado íntimamente relacionado con los derechos humanos, con los desarrollos de los territorios, con el respeto al medio ambiente. Y de ese compromiso inalienable parte nuestro respeto y admiración por un ser humano comprometido, que da valor añadido a la sociedad a través de sus trabajos y de sus proyectos, y que encarna el tipo de liderazgo que nosotros, en la Fundación Internacional de Derechos Humanos, creemos que tiene que ser el ejemplo a seguir. Un ser humano libre, de buenas costumbres, que busca mejorar la sociedad a través del trabajo y del esfuerzo, a través del compromiso infatigable y de la integridad. En el caso que hoy nos aborda, el ensayo de Distopía de Josu Gómez Barrutia supuso para la Fundación una oportunidad, sin duda alguna. La posibilidad de dar a los departamentos de desarrollo sostenible y de medio ambiente y a las diferentes delegaciones un referente, una pauta, un modelo en la que nuestros técnicos y nuestros equipos de trabajo pudiesen tener una base firme, una guía de actuación, un decálogo en el que mirarse. Y no dudamos ni un segundo que aquel manuscrito que nos llegaba ya en el 2018 tenía que dar la luz y que suponía un ensayo que identificaban todos aquellos mecanismos y los procesos socioeconómicos que influyen en las sociedades actuales, que han influido y que van a influir, y que predice, sobre todo, y que ha sido casi un ensayo que ha visto, por suerte o por desgracia, esta pandemia que ha acelerado esta digitalización, esta cuarta revolución industrial, y que tenemos que estar alertas ante los cambios que va a suponer esa nueva era
ese nuevo orden que se va a establecer y que va a suponer, sin duda alguna, uno de los mayores retos a los que la sociedad actual se va a enfrentar. Quiero dar la enhorabuena a Josu Barrutia por este libro luminoso, por este libro acertado, en el que José Luis Cordeiro, ingeniero y profesor universitario, ha realizado un brillante prólogo y que Jon Sistiaga le ha puesto la guinda a este magnífico ensayo. Y sin más dilación, doy las gracias a todos aquellos que han participado, que entran en conexión en esta plataforma Zoom y que hacen posible esta presentación. Y con tu permiso, Jimena Tierra, doy paso. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guillermo, por tu introducción. Bueno, yo soy Jimena, como he comentado, soy la directora del Grupo Tierra Trivium. Hace 4 años que Albahaca Martín y yo, mano a mano, decidimos dejar todo atrás para cumplir un sueño, construir un proyecto editorial que reuniera autores de calidad de todo el mundo. Así es como nace Grupo Tierra Trivium. No ha sido un camino sencillo, todo lo contrario. 2 mujeres neófitas y apasionadas abogando por la cultura en un sector de monstruosos monopolios, y nos hemos topado con situaciones tremendamente complejas. Sin embargo, afortunadamente también hemos encontrado muchos apoyos, y una de las sinergias de las que estamos más orgullosas y a la que más cariño tenemos es a la acordada con la Fundación Internacional de Derechos Humanos en las Islas Canarias, a través de Guillermo de Jorge, a quien estamos tremendamente agradecidas, y que sirvió de enlace para editar el primer libro de lo que va a ser una colección con gran proyección de futuro en cuanto a compromisos en valores humanos se refiere, como es la colección Letras del Atlántico. Ese primer libro que ha coronado la colección es Distopía, de Josu Gómez Barrutia, una obra magnífica que no dudamos en editar desde el primer momento en que se nos presentó, tanto por su calidad como por su compromiso con esos valores y con esa filosofía. Josu nos da la oportunidad de editar su ensayo, y la alegría pues viene por duplicado, no solo por lo que implica que alguien como él confíe en nuestro trabajo, sino porque de ello trasciende que vamos por buen camino. No miento al decir que es un verdadero honor estar realizando esta presentación literaria en una época tan terrible en la que la pandemia ha herido de muerte también a la literatura independiente, no solo por contar con el apoyo de intervenciones tan relevantes y a las que doy las gracias, como es la de José Luis Rodríguez Zapatero, Jon Sistiaga, por supuesto José Luis Cordeiro y por supuestísimo Josu Gómez Barrutia, sino también porque es la primera presentación literaria de este año 2021 y la primera y la más particular es la del libro Distopía. Digo particular porque Josu Gómez Barrutia, en su ensayo, que ya escribe en 2019, reflexiona sobre un futuro que aún nos era incierto, que nadie podía imaginar. Y lo hace desde una perspectiva absolutamente visionaria. Nos habla en el ensayo del cambio climático y sus posibles consecuencias, de metrópolis y urbes, de robotización y transhumanismo. No sabíamos lo que nos iba a esperar en 2020, ¿no? y que todavía nos sigue atacando. Es cierto que la virtualidad de una presentación literaria, a la que se le presupone una necesaria cercanía entre lector y autor, pues esa virtualidad es un obstáculo. Pero en este caso yo creo que debemos ver ese lado positivo crucial, y es que en esta ocasión nos sirve para que interesados de diferentes países participen en este proyecto común sin necesidad de que nos tengamos que desplazar. Ese proyecto que es conocer la obra de Josu Gómez Barrutia. Entonces, bueno, pues sin ánimo de hacer spoilers, quiero agradecer a todos su presencia, y cedo la palabra a mi compañera, la coordinadora Albahaca Martín. Gracias, Jimena. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero dar las gracias a Josu por hacerme partícipe en esta mesa. Para mí un verdadero honor. Y créanme si les digo que si me dicen esto hace 5 años, no, nunca me lo hubiera creído. Suscribo cada palabra de mi compañera Jimena, y simplemente recalcar que efectivamente cuando comienza el proceso de edición
no sabíamos la que se nos avecinaba. Y ya os digo que es una pura coincidencia que este libro haya salido en plena pandemia. Yo creo que tenía que ser así por algo. Una vez que lo editamos en abril de 2020, yo dije, este libro creo que estaba predestinado para salir en este momento y para tal vez que todos recapacitáramos un poco, ¿no?, sobre todo lo que estaba pasando. Por otra parte, siguiendo esta línea, quiero incidir en la función social que tiene, ¿no? La llamada de atención que hace a la sociedad en general para que cerremos los ojos, para que no cerremos los ojos ante los problemas tan graves que tendrán las nuevas generaciones. Si no hay un cambio de rumbo en referencia al cambio climático y el calentamiento global, realmente el futuro que nos espera es un futuro un poco desolador, ¿no? Yo no quiero ya tampoco, creo que los compañeros han hablado ya sobre el libro, sobre Yosu. Yo estoy deseando escucharles. Como bien sabéis, estaba prevista la presencia de Yosu Istiaga. No ha podido ser posible, pero sí ha sido tan amable de mandarnos un vídeo con su intervención. Jon Sistiaga es periodista, doctor en Relaciones Internacionales, ha realizado como director y presentador reportajes en lugares como Ruanda, Irlanda del Norte, Colombia, Próximo Oriente, Afganistán, Tailandia, creo que me dejaré muchos, creo que también Argentina, en Latinoamérica ha hecho muchísimas cosas. Para mí un referente dentro de lo que es el periodismo, es una persona que yo admiro desde siempre muchísimo. Y además es escritor de 2 libros, de Ninguna guerra se parece a otra y José Couso, La mirada incómoda. Ha recalcado también mi compañero Guillermo de Jorge, que efectivamente fue premiado con el Ortega y Gasset de periodismo. Y bueno, pues si os parece pasamos al vídeo y le escuchamos, que seguro que lo que nos cuenta, pues seguramente será muy enriquecedor. Hola Yosu, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Perdonadme por no estar en directo con todos vosotros en esta presentación, pero bueno, estoy metido en la sala de edición dándole a la máquina de elaborar documentales y recién llegado de África, donde he estado intentando obtener otra mirada diferente y novedosa sobre el COVID, allá donde normalmente no miramos. Y esto es un poco lo que hace a su manera también Yosu Gómez Barrutia. Tiene esa capacidad de mirada, de trascendencia, de ir más allá. Yo le he llamado perspectivista. Se me ocurrió pensar que de alguna manera es de esas personas que pueden obtener cierta perspectiva de lo que va a ocurrir, pero con datos. No es que se lo invente ni se haga una novela. No, él sabe de lo que habla, tiene todo en la cabeza, es un tipo ilustradísimo, es uno de esos escasos hombres de Vitubrio que te encuentras por ahí, que es capaz de contarte cualquier cosa o hablar de cualquier tema con datos en la cabeza y de manera además fascinante. Es un poco lo que hace en Distopía, un libro que recomiendo, que podría ser tratado también casi como una novela futurista, si no fuera porque es un tratado de lo que nos va a pasar. Escribe bien, sabe cómo hacerlo, se hace muy interesante, se hace ameno, y creo que todas sus ideas son casi todas muy posibles, muy factibles, y en algunos casos da un poco de miedo pensar que parte del futuro va a ser así de distópico si no tuviéramos gente que como Yosu ya está pensando desde la ética, ¿no?, desde la moral, desde el ser ético, cómo tratar de que el mundo que dejemos a nuestros hijos no sea tan agorero. Eso es lo malo, porque también aciertan lo bueno. Y ahí hay muchas cosas que somos francamente mejorables, y así lo señala Yosu, pero está bien que esos personajes ilustrados y perspectivistas, ¿no?, nos ayuden ya
a enfocar un poco cómo va a ser nuestra vida en muy poco tiempo, porque esto va a toda leche. Josu, que enhorabuena por el libro, muchas gracias por habérmelo dejado leer antes y espero que te lo lea mucha gente. Un abrazo a todos. Pues la verdad es que desde aquí, cuando nos vea, darle las gracias a Jon Sistiaga por mandarnos el vídeo. No sé si ha habido algún corte, no se ha escuchado muy bien, pero hay cosas muy interesantes que comenta, ¿no? A Josu como perspectivista. Yo también estoy completamente de acuerdo con las palabras que dice. Que es un tipo muy ilustrado también y se detecta en el libro. El libro podría, como dice bien Jon Sistiaga, ser una novela naturista sin ningún problema, pero es un tratado y es un tratado muy interesante y al final creo que, bueno, pues que lo que hay que sacar del libro es el mensaje, ¿no? Y bien, bueno, pues este momento me emociona especialmente, ¿no? Porque bueno, a la persona que voy a presentar ahora es una, es una persona a la que yo admiro mucho. Entonces, tengo el enorme placer de dar la palabra a una de las personas que más admiro por su trayectoria, buen hacer, y porque para mí es uno de los grandes hombres que serán reconocidos por las generaciones venideras. Don José Luis Rodríguez Zapatero. Licenciado en Derecho por la Universidad de León, profesor de Derecho Constitucional en dicha universidad. En 2004 el PSOE gana las elecciones generales y se convierte en el quinto presidente del gobierno de la democracia. Sitúa a España a la cabeza en lo que se refiere a políticas sociales y de derechos humanos, como leyes como la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad, la ley de memoria histórica, la denominada ley de dependencia, o la que posibilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras. Propuso la Iniciativa Internacional de la Alianza de Civilizaciones, que fue adoptada como programa oficial por las Naciones Unidas en abril de 2007, y cabe destacar su compromiso inquebrantable con la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, y sobre todo por la búsqueda de las alianzas don José Luis, tiene usted la palabra y todo suyo. Muchísimas gracias por tus palabras tan cariñosas, que obviamente te conmueven. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este acto. Siempre presentar un libro, hablar de un libro, reflexionar conjuntamente sobre un libro, dialogar sobre un libro supone un acto de esperanza. Ante todas las turbulencias, incertidumbres e inseguridades. Al final, casi todo lo que el hombre ha construido en ese afán civilizatorio arranca del diálogo que a través de las palabras fuimos capaces de construir, elaborar, profundizar, sistematizar. Y me parece que en este contexto, dado la naturaleza del libro, podría decir que si hubiera otra vida, porque la actual ya me apremia, a mí también me gustaría ser editor de libros. Sería una de las vocaciones irrenunciables, más atractivas. Al final, uno descubre que el mejor país en el que puede vivir es un país de libros, el mejor hogar que puede tener es un hogar lleno de libros. Quizá, pensando en la exageración, podríamos decir, recordando a Borges, que afirmó que él creía que toda su vida no había hecho más que estar en la biblioteca de su padre y en la biblioteca de su casa. Y ahí construyó un mundo de ficciones realmente apasionante. Por tanto, siempre es un gran estímulo aproximarse a un libro. Los que me conocen saben que cuando alguien me pregunta una recomendación, personas que están dedicándose a la política o que quieren dedicarse a la política, jóvenes, siempre recomiendo leer. Leer y leer y releer. Es sin duda alguna lo que más nos aproxima a la conciencia
de lo que somos, de cómo comportarnos en la vida y de saber los límites que tenemos. Los límites que tenemos. Bueno, el libro de Josu, al que quiero felicitar efusivamente por ese esfuerzo de síntesis, es ante todo un libro sobre los límites de la capacidad de desarrollo del ser humano, de la capacidad de desarrollo científico, de la capacidad de desarrollo para construir modelos de convivencia, esquemas jurídicos, principios éticos, y de esa relación imprescindible que nuestra civilización ha de tener con la Tierra. Creo que eso es fundamental, con nuestro entorno, con el clima, con nuestra biodiversidad. Permítame que les haga una consideración a quienes se aproximen a este libro y al propio Josu, que aborda en su ensayo los temas de nuestro tiempo. Los grandes temas de nuestro tiempo están ahí. Quien quiera de verdad saber en qué momento histórico vive y qué nos puede deparar el futuro, debe de leer el libro de Josu. Es esencial. Pero permítame que les haga una consideración sobre ese afán eterno del ser humano a través de su potencial y su capacidad de asombro. En definitiva, detrás de cualquier investigación científica, de cualquier avance tecnológico, está la capacidad de asombro del ser humano y su infinito afán por ver aquello que aún no se ha despertado, no se ha revelado y que puede ayudar a muchas cosas. Cuando lo ha dicho, me parece que la presentadora de este acto, es decir, que este libro prácticamente se estaba editando con la pandemia, ¿no? Cuando empieza la pandemia. He querido entender. Esta es la primera reflexión que quería hacer. Porque yo creo que la pandemia nos debe llevar a una doble reflexión. La primera, en el momento de mayor avance científico de la historia, en el momento donde la inteligencia artificial nos desborda, incluso los más avanzados consideran que superará a la inteligencia natural, en el momento de la robotización, de los grandes descubrimientos que nos deslumbran, del potencial de longevidad, nos irrumpe una pandemia absolutamente inesperada. Absolutamente inesperada. He procurado repasar las previsiones que hacían los think tanks más importantes apenas 6 meses antes de las grandes tendencias y de los retos que iba a afrontar el mundo en el año 2020 y en este ya avanzado siglo XXI, o aquello de lo que venían elaborando las grandes agencias de inteligencia, los servicios de información. Y no, es inédito el que alguien barruntara siquiera, que no se esperaba en el año 2020 y en este 2021, y veremos hasta cuándo, con el shock que ha supuesto la pandemia de la coronavirus 2019. La segunda consideración que al hilo de la pandemia quería hacer, esta es una de las certezas que podemos establecer dentro de ese horizonte de inseguridades e incertidumbres, que por cierto siempre la humanidad ha tenido, y que curiosamente a medida que más conocemos, que más ciencia hay, que más avance hemos logrado, da la impresión de que la inseguridad sobre el futuro es mayor. Lo cual pone de manifiesto dos cosas. Uno, el afán por descubrir que tiene nuestra especie, y dos, el universo de incertidumbres al que nos enfrentamos. Pero la certeza a la que me quería referir es que ya todas las crisis y todas las grandes cuestiones son globales. Van a ser globales. Esta es, creo, la aproximación más importante que podemos hacer, que se deduce y que está en el libro de Josu, se infiere, pero que yo quiero insistir en ello.
Es decir, hemos observado que la crisis financiera del 2009 fue global, que la crisis de la pandemia más global todavía, y que la gran crisis latente, que es el cambio climático, es absolutamente global, irremediablemente global. Esa crisis que, como el libro explica, la crisis del cambio climático, nos sitúa cerca del abismo como especie. Y quizá el ser humano y nuestra civilización y nuestra evolución ha puesto de manifiesto que hemos estado cerca del abismo en alguna ocasión y siempre hemos sido capaces de superarlo. Y además con un continuum de progreso muy notable. Hemos estado cerca del abismo con la crisis nuclear y parece que está contenida, no resuelta obviamente. Está ahí latente y sería bueno que no dejáramos de insistir en la conveniencia de la desnuclearización progresiva como uno de los grandes retos de la humanidad, porque sin duda alguna el riesgo nuclear sigue siendo mayor que el riesgo del cambio climático. Y hay veces que a veces la historia queda dormida en sus grandes retos. Yo quería insistir en ese ángulo que me parece muy importante en este momento. Y cuando digo que la certeza es la globalidad, me quiero aproximar a algunas de las reflexiones breves que quiero hacer sobre las respuestas, que al final Josu es lo que invita en el libro en la parte de conclusiones. Más allá del desarrollo brillante, de las consecuencias que está teniendo y va a tener el cambio climático, de la absoluta necesidad de combatirlo, tenemos una carrera contra reloj y la estamos perdiendo, Y más allá de la parte tan profunda, a veces distópica, como el propio título del libro enuncia, de lo que es el desarrollo de la robotización, de la inteligencia artificial, que acaba incluso planteándonos ese gran debate del transhumanismo, para el que de momento, esta es mi percepción, no estamos preparados. No estamos preparados aún. Y diré por qué. Que es un poco el hilo central de lo que me lleva todas las grandes interrogantes, todas las grandes incertidumbres. Necesitamos convocar a este debate, Josu, a la filosofía. Necesitamos convocar a los grandes conceptos intelectuales, morales, que han definido en última instancia y han sido capaces de gobernar en cierta medida los grandes cambios tecnológicos. Como responsable político, como gobernante que he sido, puedo expresar que la política debe hacer un ejercicio de modestia. Bueno, siempre es bueno que los políticos sean humildes, ¿eh? Es uno de los requerimientos que a mí me parecen importantes. Pero creo que la política debe hacer un ejercicio de modestia porque el decurso de la historia, de los grandes cambios, está más determinado por las revoluciones tecnológicas, por los avances científicos, que en gran medida por las ideas políticas, o por las grandes ideas políticas. A las ideas políticas, a las verdaderas y profundas ideas políticas, se acude para gobernar, para limitar, para rectificar, para hacer justo o más justo socialmente los grandes avances tecnológicos. Y no tengan ninguna duda, la política, las ideas políticas al final son hijas de la filosofía, de los grandes conceptos sobre el hombre en sociedad, sobre el hombre y su destino, dentro de lo que representa esa alimentación de todas las ramas de la ciencia, del saber y del conocimiento. ¿Por qué quería llegar a esta reflexión? Porque sin duda alguna creo que solo una reformulación de los principios éticos al umbral de lo que supuso históricamente la Declaración de los Derechos Humanos, después de las grandes tragedias del siglo XX,
una reformulación de los grandes derechos humanos y colectivos, de los bienes colectivos y del devenir del mundo, es lo que puede permitirnos aproximarnos a dos postulados esenciales que va a requerir este reto distópico, este reto de la tecnología global, del cambio climático, que son la construcción de una comunidad política internacional. Primero, la construcción de una comunidad política internacional. Si vemos la historia, el proceso de construcción de comunidades políticas ha sido el vehículo civilizatorio. Ha sido el vehículo en el que las sociedades han ido creando orden, derechos. En el origen, quizá la forma más poderosa que hemos conocido es el Estado, luego el Estado democrático. En Europa hemos sido capaces de lanzar el reto civilizatorio más avanzado de la historia, que es la Unión Europea. Y si la comunidad internacional, si la sociedad global quiere ser dueña de su destino, en la medida que pueda ser dueña de su destino frente a los avances y el reto del cambio climático, hay que urgir la construcción de una comunidad política internacional, sustentada en los principios de la cooperación y de una reedición de lo que fueron los grandes ideales que, quizá pensando en Kant como el filósofo que más incidió en muchas de las construcciones avanzadas del siglo XIX, del siglo XX, pudiéramos recuperar, ¿no? Esa paz perpetua, esa paz como tarea esencial, porque del libro de Josu se desprende que buena parte de los retos, de las transformaciones, de los cambios, están abriendo la puerta a la violencia. Y me pregunto si somos capaces de concebir la longevidad por un tiempo indefinido. Bueno, en el libro se habla casi de la inmortalidad y a todos nos asusta, pero si somos capaces de concebir eso, ¿por qué no somos capaces de concebir una tecnología para la paz? Una tecnología para la paz. Creo que es la primera condición, porque estamos realmente en un momento en el que tenemos un grave riesgo de volver a tener una etapa cargada de violencia. Hay que refundar Naciones Unidas. Hay que rehacer una nueva Carta de los Derechos Fundamentales, donde se incluyen nuevos derechos globales, colectivos, dentro de ese capítulo de los bienes públicos. Y hay que, en mi opinión, establecer un nuevo horizonte que interprete y entienda uno de los condicionantes que es gobernable, que es el cambio geopolítico que hay en el mundo. Está apuntado en el libro, ¿no? Ese desplazamiento de Occidente hacia Oriente, esa decadencia de quien ha gobernado el mundo desde la Revolución Industrial, que es el llamado mundo occidental, el gran poderío angloamericano, europeo. Todavía los efectos del colonialismo tan negativos, del imperialismo tan destructivo. Y Occidente, que ha dado tanto a la historia, necesita hacer la autocrítica de la historia para conformar una nueva comunidad política de equilibrios. En eso tenemos tres grandes actores. Ojalá podríamos decir, y espero que fuera así, que África también fuera un actor. Tenemos Estados Unidos, cuyos síntomas de decadencia son claros, lo hemos visto con la invasión del Capitolio. No es más que es un síntoma de decadencia, de un poderosísimo imperio que cada día es menos imperio. Es China, la nueva gran fuerza emergente, que sin duda alguna va a tener ya el liderazgo en tantos aspectos, sobre todo tecnológicos, que es la Unión Europea, en donde reposan
los mejores archivos de la regulación de las cosas, de la regulación de los derechos, de la ordenación de una sociedad lo más racional posible. Y que, sin duda alguna, junto a esos tres debería de ser África. Si este siglo XXI se adentra en términos geopolíticos en el olvido de los que sufrieron la colonización, si este siglo se adentra en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, a modo de un nuevo enfrentamiento de Guerra Fría por el liderazgo mundial, será un siglo XXI fallido. Fallido para los grandes valores de la sociedad. Y será un siglo donde los riesgos que el libro de Josu brillantemente pone encima de la mesa de alerta podrán llegar a ser realidades graves y amenazantes. Sé que cada país, y sobre todo cuando la globalización se ha instaurado de una manera tan poderosa y rápida en el tiempo, que es una de las características que Josu explica muy bien en el libro, la aceleración de las cosas en este momento histórico, genera reacciones identitarias, nacionalistas, negacionistas. El negacionismo es la dimisión ante lo que nos ocurre y ante el futuro. Y es muy significativo. El libro hablas de las reacciones populistas de extrema derecha. Yo las englobo más en el negacionismo. Es el negacionismo general a la capacidad de vivir en sociedad cooperando. Es el negacionismo a la ciencia. Es el negacionismo a la ilustración. Es el negacionismo a la fuerza que las sociedades podemos tener para gobernar las cosas, para hacer que los hombres y las mujeres tengan derechos cada vez más universales. Ese es el combate, y no va a ser negando a los negacionistas, como abramos paso una vez más en la historia a ese ímpetu civilizatorio, a ese afán de cooperación, a esa visión amplia, abrazadora de la humanidad, de los colores de todas las pieles, de los orígenes de todos los seres humanos, de las diferentes razas y de las diferentes condiciones. No, será afirmando lo que debemos afirmar, no negando a los que niegan, afirmando lo que debemos afirmar. Siempre he pensado que cuando vemos que la democracia pierde atractivo o que la confianza se debilita para afrontar tantos retos como una revolución tecnológica socialmente justa, cómo incidir en el cambio climático a aquellos que más lo padecen, siempre necesitamos fortalecer esos grandes principios y hacerlos prácticos. La democracia no pierde atractivo porque emerjan ideologías autoritarias. La democracia pierde atractivo cuando no logra avanzar en las promesas democráticas. Cuando no logra avanzar en las promesas democráticas. Y sabemos que la democracia es una promesa abierta, una promesa que siempre contiene una lucha por una nueva conquista. Por una nueva conquista. Diré que ese condicionamiento tan favorable de los avances científicos y tecnológicos que hoy tenemos y ese espíritu de cooperación es alentador. Es alentador. Debo decir que ese futuro distópico será gobernable si se impone la cooperación en el mundo. El siglo XXI debería ser el siglo de la gran cooperación de la especie humana, haciendo un reexamen de sus logros y de sus tragedias. Porque en nuestro destino hay una mezcla inevitable de esas dos grandes constataciones y de esas dos realidades. El siglo de la cooperación. Tenemos que limitar la tecnocracia, limitar el poder
de la tecnología para gobernar. Gobernar es cosa de los hombres y las mujeres que desean vivir juntos y en sociedad de una manera lo más justa posible. Y detrás de esto hay, sin duda, la necesidad, como decía, de refundar grandes principios filosóficos. Josu nos apunta en el libro cuál debe ser ese discurrir. Y por ello lo recomiendo intensamente. Es más, todo buen libro se me hace corto. A pesar de que me gustan los libros cortos, todo buen libro se me hace corto. Y creo que la mejor conclusión es que invitemos a Josu a la segunda parte, tras la pandemia, de un nuevo ensayo sobre la distopía, donde convoque a la filosofía y donde convoque ese proceso de constitución de una comunidad política internacional, una comunidad política global que tenga esa capacidad de resolver. Y termino con esto. Esto se va a dirimir en los próximos meses o años, en mi opinión, desde mi análisis geopolítico. Se va a dirimir en cómo se encuadre la relación entre Estados Unidos y China. Ojalá Europa haga algo en esa tarea. Imagínense que dentro de 6 meses viéramos al presidente de Estados Unidos, al presidente de China, al presidente de Europa y a la Unión Africana juntos convocando una gran cumbre y diciendo no vamos a ser competidores, vamos a ser aliados. Nos vamos a proponer todos juntos en un programa común, universal, global, de verdad combatir y frenar el cambio climático. Erradicar el hambre en el mundo. ¿Cuánto podrían tardar las 4 grandes regiones del mundo, o las 4 grandes potencias, la India también debía de estar, en erradicar el hambre en el mundo, en un programa conjunto? 5, 10 años, les puedo asegurar que sería factible. Y por supuesto, establecer un código que tuviera el rango de los derechos humanos, del uso de la inteligencia artificial, del uso de las nuevas tecnologías, con prioridades. Con prioridades. Vamos a comprometernos a que las grandes inversiones públicas y privadas en nuevas tecnologías tengan unas prioridades que vayan en la dirección que todos compartimos. Nadie podría ponerlo en cuestión. Sería erradicar el hambre en el mundo, llevar todos los bienes públicos universales, educación, salud, sanidad, a toda la humanidad, a todos los seres humanos, garantizar lo que son los derechos de las personas desplazadas y de los inmigrantes. Es decir, no podemos concebir la inteligencia artificial como un logro humano, como un gran logro humano, mientras veamos cómo esa misma humanidad trata como trata a tantas personas inmigrantes que tienen que vagar por el mundo. Es decir, esa sería mi utopía. Es verdad que nadie pensó en su día que podía construirse Naciones Unidas, y se hizo. Y con todos sus defectos fue un gran avance histórico. Ojalá podamos aspirar en este tiempo, con las enseñanzas de libros como Josu, a saber que nuestro deber histórico, nuestro mandato, nuestro compromiso es construir esa comunidad política global, poner la ciencia, la tecnología al servicio de los grandes valores humanos y que ello sea iluminado por la filosofía, que siempre es el asidero más clarividente para comportarnos con la dignidad que debe tener la especie humana. Muchas gracias. Nos dice, ¿no?, con esa utopía que ojalá efectivamente un día todos podamos ver cómo
ojalá pudiera ser, como dices, ¿no? Hacerse realidad, hacer que al final todos los pueblos de alguna manera se puedan unir, coger los problemas que estamos teniendo y que de alguna manera se puedan resolver, porque si lo que no se van a resolver de ninguna manera es si al final no hay ese diálogo o no hay esa unión, ¿no? Entre los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esa utopía que ojalá sea algún día real, ¿no? Darle las gracias por sus palabras y desde luego creo que es una intervención para la reflexión sin lugar a dudas, ¿no? Creo que, bueno, pues ya vamos a dar la palabra al autor, a Josu, de este maravilloso libro que creo que no lo hemos ni enseñado. Aquí está. Y que efectivamente yo creo que no porque sea la editora, pero creo que sí, es un libro que debe leerse, debe leerse. Mi querido Josu, ha sido, bueno, pues un placer trabajar con él. La edición del libro ha sido muy fácil, nos lo ha puesto todo, lo ha hecho todo muy sencillo y además ha sido una experiencia muy enriquecedora y bueno, para mí desde luego pues Distopía es dentro de lo que es nuestra pequeña editorial, pues un libro muy importante para nosotras, ¿no? Por todo lo que conlleva y al final, como decía mi compañera Jimena, Grupo Tierra Trivium siempre lo que ha querido, ¿no? Es editar libros que tengan esa función social, ¿no? O que hagan ver, despertar a la ciudadanía sobre temas tan relevantes como lo que estamos hablando ahora mismo del cambio climático. Y creo que era un libro para nosotras, ¿no? Tenía que serlo y fue un regalo que nos hizo Josu y al que estoy inmensamente agradecida. Josu Gómez Barrutia está considerado entre los 24 líderes económicos de futuro por el Instituto Chuseul, empresario, emprendedor, formador y consultor, licenciado en Derecho, con un posgrado en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación por el Deusto Business School, EICADE en la Universidad de Comillas, doctor honoris causa por Cambridge, internacional en Desarrollo Local y Emprendimiento. Y bueno, pues es autor de diferentes ensayos socioeconómicos, articulista de opinión y colaborador en medios de ámbito nacional e internacional. Y bueno, pues como decía John Sistiaga, desde luego un perfeccionista era, ¿no? Me parece como lo decía él, y desde luego un gran visionario. Y bueno, yo pues creo que estamos todos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias a Loaca y por supuesto gracias al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por su magnífica intervención. Él decía que los buenos libros se le hacen cortos, a mí los buenos presidentes se me hacen cortos. Es decir, yo ahora mismo siempre cuando uno mira a veces tiene orfandad de liderazgo, ¿no? En el escenario internacional, y aunque él tiene un papel importante en muchos ámbitos, a veces uno lo mira con añoranza. Decía Guillermo de Jorge, al cual quiero agradecer su intervención. Yo fui uno de esos jóvenes que tuvo la suerte de formarse en la escuela Jaime Vera en el año 2006. Tuve esa suerte porque el presidente Zapatero, que mucha gente no lo sepa, tuvo un sueño que era formar a líderes progresistas, socialistas, que ocupamos diferentes responsabilidades para darnos ese enfoque de pensamiento, de reflexión y de acción desde la filosofía, entendiendo la política como una herramienta filosófica de cambio. Y yo tuve la suerte de ser uno de esos jóvenes que estuvo durante unos meses en la Jaime Vera gracias a su empuje, a su iniciativa y a su apoyo, ¿no? Yo creo que de ahí surgió también gran parte de mi apetito voraz a la lectura, a la reflexión, a la acción y, por supuesto, me considero, por tanto, un humilde discípulo de aquellos pensamientos que en el año 2006 y a partir del 2004, con su llegada a la presidencia del Gobierno de España, tuve la suerte de escuchar, de ver y aprender y sigo haciéndolo. Para mí, él ha dicho algo que me emociona muchísimo, todas sus palabras me emocionan, creo que tiene una visión estratégica impresionante. Yo mi libro, efectivamente, ahora hablaré, lanza la necesidad de respuestas y yo creo que el presidente Zapatero las ha puesto encima de la mesa y ante la propuesta que él hace de escribir el segundo ensayo, por supuesto que cojo esa propuesta, pero me encantará que él me acompañe en la misma y me encantaría que en esa segunda propuesta una parte de ese libro, ese prólogo, esa introducción, fuera de su mano, porque creo que también sería para mí un orgullo y un verdadero privilegio, José Luis.
También tengo que agradecer, y en la parte de agradecimiento, a mucha gente que ha hecho posible este libro. Por supuesto, a Jon Sistiaga, que hoy nos podía acompañar. Él ha estado viajando por África, porque me decía que quería ver cómo el COVID, cómo la pandemia se veía desde la perspectiva en África y cómo en un momento de gran evolución, de gran avance tecnológico, en una crisis pandémica global como esta, los desheredados de la Tierra, pues a veces son mirados de otra forma, ¿no? Y como en África, aquellos avances, por ejemplo, con la vacunación, no se estaban dando como se están dando en otros países, y cómo evidentemente las cifras de muertos o afectados por esta pandemia no se miran como se deben de mirar, cómo está afectando a todas las partes del mundo. A veces tenemos la sensación que los muertos, dependiendo del color de su piel, o el sufrimiento, dependiendo del color de su piel, es menos sufrimiento o es menos muerto. Y yo creo que todos somos seres humanos en una sociedad global en la cual todos sangramos, todos sufrimos y todos amamos. En definitiva, todos como tal, hay un compromiso necesario, yo lo pienso, que la cooperación es fundamental, ¿no? Como elemento de unión de los pueblos en fraternidad. Y de unión de los pueblos y de fraternidad tengo un hermano del alma, que aquí me acompaña, que es Bací, bipolar, un hombre humilde, coordinador de la red afrosocialista. Tuve la suerte de encontrarme con él en el camino. Eh, Tengo que decir que gracias a él tengo la oportunidad de que José Luis hoy nos acompañe. No quería dejar esta presentación porque eran muchas las intervenciones y él no podía intervenir, pero quiero hablar de él. Creo que es un ejemplo práctico de cómo una persona humilde, pero como con visión de cambio, se hace paso. Él vino a España, él vive en Soria, pero nunca ha olvidado esa visión hacia África y siempre busca las vías de cooperación, de acción, de alianzas, y está con él esa humildad, esa generosidad y esa brillantez para impulsar ese vínculo con África, ¿no? Creo que es de esos políticos que hacen falta que estén con un mayor peso, si cabe, en el escenario, en la escena pública y en la escena orgánica del Partido Socialista Obrero Español, del que él forma parte, porque sin lugar a dudas es un ejemplo de coherencia y de dignidad humana. O sea que muchísimas gracias, Basil, por tu apoyo. También quiero agradecer a las personas que se están conectando de diferentes partes del mundo. Tenemos otros amigos desde Argentina, desde América Latina. Tenemos a Johaina de Armas, también conectada, que fue presidenta de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, impulsada por la Fundación Carolina, y de eso también sabe mucho José Luis Rodríguez Zapatero. En su época, la Fundación, la Red Carolina, impulsó la visión, la identificación de esos líderes jóvenes que también en Iberoamérica tenían que ser apoyados para generar red, para generar sinergias, para generar cooperación y acción y transformar sus realidades, ¿no? Nos acompaña también aquí y, por supuesto, hay Más TV, que es una televisión digital, pero también con presencia física, que está emitiendo en directo y grabando esta presentación para que aquellas personas nos están siguiendo desde sus televisiones, desde sus casas, y agradecer, por lo tanto, y sus ordenadores, por supuesto, también agradecer esa conexión y ese apoyo. Por supuesto, agradecer a Jimena, agradecer a Albahaca por su apoyo, porque son esas mujeres valientes que han tenido claro que hoy más que nunca la cultura es una herramienta de transformación, de cambio necesaria, más que nunca. Vivimos en un mundo tecnológico, muy tecnológico, pero en el que yo creo que tenemos que poner peso, como decía José Luis Rodríguez Zapatero, a la parte humana, a la parte de lo que somos como civilización, como sociedad, de lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? No podemos dejar que la frialdad del avance tecnológico construya sociedades desiguales, que en esta ocasión se están construyendo, y tenemos que, esos son unos retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Que la transformación del mundo, la revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, sirva para construir un mundo en igualdad y no un mundo en desigualdad, no un mundo especulativo a través de la tecnología, sino un mundo que sea capaz de redistribuir, de compartir los avances, ¿no? Luego haré una mención, porque en el libro hablo de ello. Por supuesto, agradecer a la Fundación Internacional de Derechos Humanos, a Guillermo de Jorge, otro gran amigo, otro ejemplo, militar y poeta. Escribió un libro maravilloso de poesía de su época en Afganistán, otro ejemplo de un ser humano inconmensurable y de cómo a través de su palabra y de su acción la defensa de los derechos humanos, de las libertades, se hacen ejemplo, ¿no? de vida, ¿no? Yo creo que al final yo me quedo con las personas que no solo cambian sus 5 metros con lo que dicen, sino con lo que hacen, ¿no? Con la coherencia entre el discurso y la acción, ¿no? Y Guillermo es de ese tipo de personas, entrañable, cercano, humilde. Me ha acompañado ante este proceso, hoy me ha presentado. Es un orgullo que él y que la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que hoy también nos acompañan, pues formen parte de esta aventura y de este libro.
Y bueno, habría mucha más gente a la que quería agradecer, pero bueno, entrando ya en materia y por no robar mucho tiempo, yo cuando escribí el libro, empecé a escribir en el año 2018, intercambié los primeros manuscritos en esa época, lo que quería era al final poner una llamada de atención, ¿no? Veía que el mundo se estaba dirigiendo, como ha dicho el presidente Zapatero, hacia un abismo. Y siempre he pensado, porque así nos lo ha dado la historia, que el ser humano es capaz de cambiar cuando más cerca ve el abismo. Siempre cuando lo vemos de cerca, cuando vemos la crueldad del mismo, somos capaces de cambiar. Fuimos capaces, después de una Segunda Guerra Mundial cruenta, que dejó millones de muertos y damnificados, de construir la Organización Nacional de Naciones, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en el año 45 en San Francisco. Hoy vivimos otra vez, yo creo que dos grandes desafíos. Uno, el de la tensión diplomática, la tensión geopolítica entre aquel imperio que está en decadencia y aquel imperio que quiere emerger. Y que lo quieren hacer desde la competitividad, unos no dejando el espacio que tienen y otros queriendo ocupar ese espacio. Decía José Luis Rodríguez Zapatero, y así lo he seguido en muchas ocasiones, que el multilateralismo es una de las claves fundamentales para hacer frente a este desafío. Y sin lugar a dudas lo es. Y en segundo lugar, el cambio climático. Evidentemente, el calentamiento global. No queda dudas ninguna que es la gran crisis a la que nos enfrentamos como sociedad, el gran reto que nos enfrentamos como civilización y ante el cual no podemos intentar pararlo, cambiarlo, transformar este momento, si no es desde la cooperación y desde la colaboración internacional. Tenemos unas consecuencias por delante tan cruentas que solo a través de esa cooperación internacional, que solo a través de esos acuerdos globales podemos intentar frenar este proceso. Es un proceso que nos puede llevar, como el propio libro dice, a una perspectiva dentro de unos años tremenda, ¿no? Atroz. Este libro parte, y aquellos lectores y lectoras que quieran leerlo, parte de generar 4 escenarios de lo que puede ser nuestro mundo, nuestro planeta en el año 2100. Permítanme ustedes que yo, como humilde autor, haya querido, a partir de los datos concretos, objetivos, que teníamos en el 2018 y que luego hemos tenido en el 2019 y en el 2020, arrojar, o que haya querido arrojar, cómo puede ser ese mundo si no hacemos o no tomamos las decisiones que debemos llevar a efecto. Es un libro que ha querido generar una llamada de atención, una alerta, y lo ha hecho en varios ámbitos. Por supuesto, el del cambio climático. El cambio climático entendido desde su transversalidad. Cambio climático, que es una realidad que ya va a tener consecuencias que no vamos a poder frenar, aún estamos a tiempo de controlar algunas otras, va a significar, de no frenarse, consecuencias que nos va a afectar en lo económico, en lo humano, que nos va a afectar como civilización. El cambio climático nos va a llevar a que, de no cambiar nuestra tendencia, vivamos en un mundo insostenible e inhabitable, en un mundo en el que las migraciones climáticas sean una realidad, porque el ser humano, en su propia vocación de continuidad, de existencia, de supervivencia, va siempre a buscar dónde poder desarrollar su vida plena. Y ante esa necesidad humana no van a valer ni las fronteras, ni los marcos jurídicos, ni los mares, ni las cadenas de espinas. El ser humano va a querer, y aquellos que sufran las consecuencias del cambio climático, que lo seremos todos, pero unos más que otros por su posición geográfica, van a buscar cómo poder sobrevivir ellos y sus familias. Y por dar algunos datos, ¿no? Si hablamos de la zona asiática, si el cambio climático sigue desarrollándose, la cuenca hidrográfica del Yangtze, de la cual viven millones de personas en la parte asiática, se verá desecada. Y eso significará que habrá una gran presión de movilización geográfica, de migración, que llevará a que las fronteras se muevan. Las fronteras chinas se expandirán por necesidad. Pero también viviremos otro proceso, que es el proceso de las megalopolizaciones, que si ya de hecho lo es hoy una realidad, en 2050 el 70% de las poblaciones van a vivir en grandes megalópolis, lo será más con los efectos del cambio climático. Poca gente sabe, muy poca gente lo ha puesto de manifiesto, que la llamada primavera árabe en Siria
Si bien es cierto que partió de una serie de cuestiones de falta de libertades, de necesidad de derechos sociales y de cumplimiento de derechos humanos, una situación compleja, también tuvo un componente de cambio climático, que fue la migración de muchas personas de las zonas rurales de Siria hacia las capitales, porque había habido unos periodos de sequía amplios que habían empujado a esas poblaciones a ir a las capitales. Y cuando llegaron a las capitales de ese país a pedir una serie de derechos, a pedir herramientas para poder sobrevivir ellos y sus familias, y eso fue tensionando cada vez más, si cabía ya, una sociedad que ya estaba pues, violentada por las propias circunstancias y marco de este país, ¿no? Por tanto, imagínense ustedes un mundo en el que África, el gran continente africano, creo que es una oportunidad, y el siglo XXI creo que va a ser el siglo del continente africano, es fundamental su papel, pero un papel que evidentemente tendrá consecuencias de cambio climático sobre ese papel. Imagínense un África en la que la única zona de habitabilidad sea el Sahel o las zonas costeras. ¿Qué hará la población africana entonces, hoy, en millones de habitantes? ¿Qué hará aquellas poblaciones latinoamericanas, de Latinoamérica, de muchos países que vean cómo en la zona del Amazonas se deforesta, se deseca? En gran parte por el impulso al consumo atroz y brutal de una población que cada vez quiere consumir más, y de eso también hablo en el libro. Y tenemos que cambiar el modelo a un modelo de economía circular, economía sostenible. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos cómo se incendia el Amazonas, pero no entendemos que detrás de eso también hay una parte importante que es el empuje de la industria ganadera para poder dar de comer a millones de personas que han demandado esa realidad. Nos quedamos con las llamas y no vemos las causas. Y en muchas ocasiones hay que ver los orígenes de las causas, no solo las llamas. Porque todo eso tiene que ver con la política como herramienta de gobernar un mundo hoy, creo que ingobernable. Un mundo en que a mí me da mucho miedo asistir a que el ideal de la superraza, que en el fatídico siglo XX, primera parte del siglo XX, dictadores como Hitler auspiciaban, hoy puede ser una realidad cuando unos pocos accedan a los avances de la innovación de la biogenética o la bioingeniería. Un mundo en el cual, si no gobernamos esos cambios, si no compartimos esos avances, unos pocos podrán, por ejemplo, acceder a avances científicos y tecnológicos que le permitirán vivir más tiempo que otros. Y por lo tanto, que tal vez llegarán a pensarse que son superiores a otros, porque habrán evolucionado como seres humanos a través de ese transhumanismo. Hay que ponerle corazón a la tecnología y hay que ponerle humanidad a los cambios. No podemos entender un mundo en el cual no podamos conversar desde, como decía el presidente Zapatero, desde el ámbito de la internacionalización de la acción. Un país por sí solo, ni siquiera una región por sí sola, es capaz de poder gobernar un mundo global y de cambios exponenciales tan rápidos. Y por lo tanto, efectivamente, necesitamos adaptar, reformular nuestras organizaciones internacionales para que puedan hacer frente a estos cambios. No podemos entender un mundo en el cual las grandes corporaciones son las que controlan, las que deciden, las que impulsan los cambios en base a los deseos de unos pocos, aun cuando eso sea en detrimento de la mayoría. Y por eso yo creo que más que nunca la política es la herramienta necesaria. Porque fíjense, un mundo con incertidumbre, un mundo en el que la sociedad tiene miedo al cambio y en el que nadie da las certezas, es un mundo que puede ser fácilmente manipulable por aquellos que proponen soluciones sencillas a retos complejos. Ya nos ha pasado a lo largo de la historia. Hemos tenido gente que a partir del crack del 29 decía vamos a arreglar la economía de manera rápida, aun cuando eso supuso el holocausto judío o el sufrimiento de millones de personas. Hoy no hay respuesta sencilla a retos complicados, pero hay que dar respuestas y la política debe ser quien las dé, sin lugar a dudas. Lo contrario es avanzar hacia el aislacionismo, el negacionismo y el nacionalismo. Tres enemigos tremendos, de lo contrario a lo cual mi libro quiere abogar, que es la cooperación y la internacionalización, el multilateralismo como herramienta de transformación, de gobierno y de buen gobierno del mundo y de progreso. Hoy asistimos
a quienes desde Europa y en muchos países del mundo se están organizando en plan, en esa alianza del negacionismo y del nacionalismo como solución a los problemas globales, sin entender en su propia necedad que los retos y desafíos que tenemos les alcanzarán de una manera u otra. Y no vale para ello poner muros en México ni poner barreras frente a los mares. La única solución, la única vía o la autopista de futuro es aquella que parte desde la cooperación y desde la alianza. Recupero ahora la idea del presidente Zapatero de la alianza de civilizaciones, visionario entonces y hoy necesaria. Tenemos que ser capaces de buscar lo que nos une como humanidad, lo que nos une como civilización y como raza, como especie, para entender que solo en los puntos en conexión encontraremos aquellas oportunidades de poder encontrarnos y poder avanzar hacia el cambio, hacia el progreso que como sociedad requerimos. Yo, que soy padre de 2 hijas, miro el futuro que les depara y lo miro con cierta incertidumbre, pero también con cierta certeza de que tenemos la obligación de alzar la voz, de poner foco, de dar propuestas que sirvan para que quienes tienen las responsabilidades públicas comprendan que estamos viviendo un momento histórico, un momento trascendental, un momento que, como dirían los griegos, es un momento kairos, o sea, que el momento en el que tomas una decisión que cambiará todo lo que ocurra a posteriori. Frente al concepto cronos, vivimos un tiempo kairos. Y yo creo que en ese tiempo kairos la decisión está clara. Tenemos que ser valientes para proponer y también tenemos que ser valientes como sociedad para impulsar, para reivindicar y para exigir que aquellos que hoy tienen la oportunidad de gobernar desde lo público comprendan el papel que les ha tocado jugar. A veces uno ve que nos quedamos en el debate pequeño, en el debate de las pequeñas batallas que poco sirven para construir este nuevo mundo. Poco importa ya y menos va a importar las cuitas que tienen que ver con cosas no trascendentales. A veces creo, humildemente, que la mejor forma de conectar con la ciudadanía, de tener su respeto como lo tuvo y lo tiene José Luis Rodríguez Zapatero, es ser coherente y escuchar la voz del pueblo. Hoy, muchos de esos ciudadanos y ciudadanas están pidiendo que nos enfrentemos a esta distopía desde la decisión y desde la valentía, con la dificultad que entraña. Y otra mucha está esperando que alguien les dé una luz de esperanza frente a los miedos que hoy les gobiernan. Los miedos sobre cuál va a ser el futuro laboral de sus hijos e hijas en una cuarta revolución tecnológica que, de no gobernarse, va a significar, evidentemente, una situación compleja en el ámbito laboral. El futuro de sus hijos o hijas para aquellos que todavía, con gran vergüenza, uno ve que se encuentran en los campamentos refugiados en nuestra Europa, en el corazón de Europa. Es tremendo que se nos haya olvidado a los europeos y a las europeas lo que hace muy poco pasamos, hace apenas 60, 70 años, y por tanto tenemos la obligación de dar certezas, de ser valientes y de dar vías. Este libro intenta eso, intenta partir de un escenario distópico, desfavorable, evidentemente, porque quiere encender la alerta, ¿no? De decir, hacia esto nos podemos dirigir y, por supuesto, para no dirigirnos a ellos tenemos que actuar, ¿no? Eso es lo que ha intentado, como una primera parte de esa segunda parte, que espero y deseo que José Luis Rodríguez Zapatero tenga buen honor acompañarme en ese proceso, será una maravilla para mí. Y simplemente quería decir eso, quería dar las gracias. Yo me quedo con el cariño con el que cada uno de vosotros y vosotras ha hablado sobre mí. Yo no me considero un ilustrado ni un perspectivista, como dice John. Ayer Fran Serrato, un periodista del País, me decía, no, tú tienes una visión de futuro. Y digo, no creo que sea eso. Yo soy una persona humilde, de pueblo, de un pueblo de una zona rural de Andalucía, que siempre ha tenido claro que no hay que olvidar de dónde uno viene, hay que ser humilde para aprender de los demás, pero sobre todo valiente, coherente entre lo que se dice y lo que se hace, y mirar, sobre todo mirar, intentar mirar hacia el futuro, pero proponiendo desde el presente, ¿no? Yo no me considero una persona ilustrada, me considero simplemente un buscador, un posibilitador, una persona que me gusta conectar puentes,
y en esos puentes encontrarme con gente tan maravillosa como las que hoy estáis aquí y por supuesto con la oportunidad de escuchar a gente como José Luis Rodríguez Zapatero, al cual que me gustaría que en ese proyecto, ya que hablamos de utopía y de sueños, qué bonito sería que José Luis Rodríguez Zapatero fuera una de esas personas, de esos justos que dicen mis amigos israelitas, que esos justos que deberían de estar en esa nueva comunidad internacional que conformase el gobierno de un nuevo mundo de derechos humanos, de libertades, de igualdad, y en los cuales la tecnología estuviera al servicio del hombre y de las mujeres, los hombres y las mujeres de nuestra civilización, y no al revés, no nuestra sociedad al albur de la tecnología. No podemos construir un mundo en el que la exponencialidad de los avances, de la innovación, sirvan para crear desigualdades. Recientemente veía un análisis económico sobre cuáles eran las principales empresas que habían generado valor y riqueza en los últimos años en nuestro mundo. Era sorprendente ver que frente a otros momentos históricos, hoy quien generaba riqueza la generaba a través de la especulación para unos pocos, pero no compartiéndolas con avances para muchos. Entonces, tenemos que reflexionar, tenemos que construir un mundo que puede ser maravilloso. Tenemos la oportunidad, a través de la bioingeniería, de llevar a cabo la eliminación de grandes enfermedades que hoy causan la muerte en muchas partes del mundo. Podemos ser capaces, a través de la economía circular, de la sostenibilidad, de construir un mundo habitable. Podemos ser capaces de construir un mundo de cooperación internacional, de alianza, en el cual los derechos humanos sean un elemento rector de esa cooperación. Podemos ser capaces de construir un mundo tan maravilloso como aquel que pueda frenar el cambio climático y mira a las estrellas, ¿no? Lo decía Stephen Hawking, ¿no? El ser humano, en su apetito constante de conocimiento, está llamado a conquistar las estrellas. Qué bonito sería que el ser humano solventara primero lo de su casa y luego mirase a las estrellas en su deseo de expansión, ¿no? Sin más, agradecerte, José Luis, por tus palabras, agradecer a Jimena, a Albahaca, a Guillermo, a Basí, a John Sistiaga y, por supuesto, a José Luis Cordeiro, el cariño que me habéis depositado en esta presentación. Espero que nos sigamos viendo, que ese segundo libro de distopía sea el de las respuestas a las propuestas distópicas y que en poco tiempo podemos dar esa batalla para que frente a la división busquemos la alianza. José Luis lo ha dicho muy claro y yo lo comparto. Vamos a vivir meses, años en los cuales se va a discernir qué mundo queremos. Un mundo en la que va a haber de nuevo una guerra fría y tal vez no tan fría, o un mundo de la cooperación, de la alianza. Esperemos que la cooperación, la alianza se abra paso y que el abismo que como sociedad tenemos por delante nos lleve a recapacitar, a cambiar y a dirigir nuestros pasos hacia el progreso y el futuro. Muchas gracias. Y le doy la palabra a Albac. Un placer. Bueno, pues nada, yo me quedo, Josu, muchas gracias por todo, me quedo con ese proyecto que yo ya me saboreo entre, estoy deseando que llegue ya a mis manos, vamos, cuento con él. Y nada, yo creo que, bueno, ya pues lo hemos comentado, ¿no? Tiramos ese guante. Ojalá a los asistentes, bueno, pues les haya quedado esa inquietud de saber un poco más y de abrir un poco los ojos a algo que muchas veces nos damos la vuelta, queremos cerrarlos y no queremos ver la realidad, ¿no? Y a veces es necesario que la abramos, pero no solo nosotros, sino que ojalá ese guante llegue también a los mandatarios, a los gobernantes y quién sabe si todavía estamos a tiempo de poder remediarlo y de que no lleguemos a ese 2100 con tal cual se plantea, ¿no? en distopía. Ojalá, ¿no? Ojalá llegue ese guante a todos esos mandatarios y la sociedad también pues abra los ojos. Yo me quedo con eso. A los asistentes quiero darles las gracias por acompañarnos. Desde luego estos actos no podrían ser posibles si no estuvierais vosotros. Y bueno, pues lo dije antes que incluso me emocioné, ¿no? Para mí, don José Luis Rodríguez Zapatero ha sido, bueno, una de las personas que yo más admiro, o sea que para mí esto hoy ha sido un verdadero sueño.